formulación de un problema puede ser más importante que su solución. La movilidad, la justicia urbana y el desarrollo de la ciudad serán parte de la próxima hora de conversación. Aquí comienza Ruta Justa, el programa radial del curso Movilidad Sustentable y Saludable de la Dirección de Pregrado de la Universidad Austral de Chile. Porque todos tenemos derecho a llegar a casa. Muy buenas tardes a todas, todos y todes, a un nuevo capítulo de Ruta Justa. Hoy me encuentro con Felipe Soto. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Coté. Buenas tardes, ¿todo bien por aquí? Mauricio Miranda, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú, Coté, qué tal? Bien, aquí estamos con harto trabajo, con el cierre de semestre encima, así que estoy, bueno, Harto aquí estrés. escapándome un ratito en la radio. Bueno, hoy día vamos a comentar el conflicto que existe entre camioneros y terroristas, entre comillas, ya que así lo denominan ellos. Han habido quemas de camiones, en febrero murió un camionero en un ataque incendiario de 2 personas que andaban vestidas de negro y capucha, pero no se sabe nada más. De hecho, los camioneros descartan que sean personas mapuches, no saben quiénes son, y el gobierno sigue atacando ahí. Y por esto los camioneros están anunciando un paro en caso de no tener respuesta en materias de seguridad. Están lanzando una ley que está en la Cámara ya, la ley Juan Barrios, que se trata de que si a ellos le queman sus camiones, sea como si le quemaran su casa, ya que ellos viven en las cabinas y es como su casa. Entonces, al momento de que ellos ponen el seguro, va a ser como si fuera su morada. No sé qué les parece esto a ustedes, chiquillos. ¿Sabes qué? Yo en Castro, que es de donde soy, en la población donde vivía, tenía un vecino que era camionero, que claro, él desaparecía durante varios tiempos, ya que el recorrido es bastante largo y claramente el camión era su otra casa. O sea, él ahí cocinaba, porque tienen como una cocinilla por ahí, ahí es donde duerme, realmente es su otra casa y me da bastante, entiendo bastante bien el asunto que quieran que si le queman el camión sea considerado como que le quemen la casa. Es un gasto bastante grande, un gasto monetario que invierten ellos ahí, ya sea para tanto el camión propio como los gastos que tienen que hacer de pagar peaje, la benzina, el petróleo, todo. Es bastante complejo ese asunto de tener un camión, el tener el camión en sí. Yo quiero agregar que bueno, ha sido todo un tema, y en realidad ya creo ver este último atentado, ¿no es cierto?, como ya la última gota prácticamente antes de rebalsar el vaso, porque el año pasado, por ejemplo, hubieron aproximadamente cerca de casi 480 camiones atentados contra camiones. A lo que va del año ya van como 520 aproximadamente, estamos en agosto. Ellos hacen un largo recorrido por todo Chile. Bueno, yo soy de Punta Arenas, la 12ª región, ¿no es cierto?, de Magallanes, Antártica chilena. Somos una región aislada, y cuando han habido paros de camioneros anteriormente,
la ciudad se ve afectada, todo se ha afectado en realidad porque ya la escasez y esta como este ambiente social de desesperación de que nos vamos a quedar sin alimentos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, hay una variabilidad en lo que son los precios de todos los elementos que transportan estos camiones, referidos siempre a camiones de carga, ¿ya? Es todo un tema, es todo un tema bastante complejo. Ahora, bien como dice Mauricio, ellos duermen allí y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué atacar? ¿Por qué atentar contra un camión más con una persona adentro? Porque es como que te saquen en tu lugar de trabajo, como dice Mauricio, pasa a ser su segunda casa porque ellos están prácticamente, no sé, pueden pegarse un pique de un mes. Es súper variable según el lugar donde vayas y la carga que vayas a transportar, porque un camión es un transporte de carga. Entonces, creo que es todo es algo delicado y en este minuto se hace indispensable también para la conexión con, en este caso, ciudades, comunidades aisladas, ya que Sí. todo siempre viene como del centro de Santiago, ¿no es cierto? Y alrededores, en realidad, bueno, estamos tratando de pelear, ¿no es cierto?, una descentralización del país, pero hasta ahora existe una centralización bastante marcada y es algo que hace justamente el tema del transporte de carga algo primordial, también para los materiales en construcción, etcétera, etcétera. Eso puedo Eh, opinar. Mario González, presidente de la agrupación de camioneros de acá de Valdivia, dice que ellos son indispensables y que por lo mismo le están haciendo sonar la mesa al gobierno para que tengan seguridad, porque dijeron que iban a cortar las carreteras, que se iban a movilizar, no iban a permitir la circulación de camiones hasta que ellos tengan seguridad y que el gobierno actúe y los que tienen que hacer su pega, hagan su pega. Entonces, claro, el Mario González está llamando a una paralización que le va a afectar a toda la ciudadanía, a todos los chilenos, sobre todo en este contexto de pandemia. Y eso yo encuentro que no es una solución para un problema que lleva tantos años y que no le compete a toda la ciudadanía. O sea, son problemas de privados. Son privados los que están ahí perdiendo. Si viene gente de trabajo, gente de esfuerzo, los camioneros, no sabe, pues yo igual tengo un vecino que es camionero, tengo un tío que es camionero, y sabemos cómo funciona esto. Históricamente, los camioneros ya hicieron su parte, dejaron sin abastecimiento a la gente, y al final termina siendo una estrategia política del gobierno, porque si el gobierno no quiere actuar, no lo va a hacer y perdemos nosotros, pierde toda la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí debería empezar un poquito a tomar conciencia Mario González y tener en cuenta que somos todos ciudadanos y no tenemos por qué estar pagando el pato porque no hay otro tipo de transporte. Y ahí va la pregunta, ¿son realmente indispensables? ¿Se puede pensar en otro sistema de transporte de mercancías, materiales? ¿Qué creen ustedes? Esa es la pregunta del millón casi. ¿Qué tan indispensables son? Eh, o sea, en un punto de en sí solo camiones, pensando en ese sentido, eh, claro, son bastante indispensables para poder tener el comercio, o sea, la alimentación. eh, pero como decían, hablábamos un rato anterior, eh, que era la idea de Coté, era el asunto
como instalar un ferrocarril, ¿no? ¿Era? Era un tren que... Un tren, casi. Por ejemplo, esa idea que decías tú está buena, porque ya el camión cuando llega a la ciudad, que yo sé que debe llegar como a cierta hora para evitar el taco, pero uno igual de repente se lo encuentra y se arma un taco horrible. eh, al tener un tren sería una vía donde no se formarían tacos porque es la vía del tren, ¿no? Es donde se armaría un lugar para poder ir a buscar la mercadería, distribuirla dentro de la ciudad, evitar un poquito más eh, eh, los tacos, que los tacos provocan ya molestia, enojo, rabia entre todos. Y bueno, ese sería como un caso bastante bueno a tomar en consideración. Ahora lo otro es cuánto gasto se vería afectado en aquello, ya sea gasto para hacer el tren y gasto que perderían los camiones. Claro, el trabajo. Exacto. Hacer todo un sistema de nuevo. Yo ahora estaba haciendo un ensayo para una clase sobre las revoluciones científicas y se me viene eso de la revolución social igual. Po. Eh, Se tiene que hacer un cambio de todo, así, reestructurar el sistema de transporte, de cómo se manejan las mercancías, de cómo viajan de aquí para allá. Quizás tener una cultura culinaria más estacionaria según cada región, donde no tengamos que estar dependiendo de la comida del norte, por decirlo así. Asimismo, los del norte no tener que estar dependiendo de la comida del sur. Quizás son soluciones que reestructurarían una sociedad, no son muy alcanzables a corto plazo, pero yo creo que para allá podemos avanzar. No olvidar también que los camiones dentro de una ciudad, bueno, aparte de que contaminan mucho, son peligrosos, po. No olvidemos a Fernanda, que la atropelló un camión. No la atropelló, de hecho, como que la succionó en tipo centrífuga y perdió su vida y en los ánimos. Entonces, claro, los camiones son un problema, yo lo veo como un problema. Y hay un conflicto donde ya se están perdiendo vidas, vamos a terminar pagando nosotros los ciudadanos por sus paros, por sus movilizaciones, y bueno, por otro lado pierden ellos en conflicto, donde pierden camiones, y la solución no es una ley donde te van a pagar más porque te queman el camión. Yo creo que eso no es una solución. La solución tiene que ser una transformación del transporte. Mi humilde opinión. Bueno, yo creo que totalmente aceptada. Yo podría comentarte, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista logístico y transporte de carga, los camiones se hacen prácticamente pasan a ser una necesidad, justamente. Ahora, ¿qué medios de transporte de carga tenemos? O sea, existen principalmente actualmente, ¿no es cierto?, tres medios de transporte de carga, que aéreo, carga aérea, sin duda limitado por volumen, densidad en realidad del elemento, carga. Tenemos el transporte marítimo, que sí es muy bueno, entre comillas, todas entre comillas, en el sentido de que te permite traer mucha carga. Sin embargo, los tiempos son considerables. Y tenemos este transporte de carga terrestre, que pasa a ser un camión, ¿ya? Ahora, el tema de la contaminación, sí lo pongo un poco, te hago la pregunta porque si no, ¿de qué otra forma podríamos tener, cómo
¿cómo podríamos o solucionar ese problema de contaminación en transporte? ¿Ya? Ahora se viene una revolución en lo que es el transporte, uno con lo que es electromovilidad, se están haciendo estudios, ya están implementados en ciertas partes el tema del combustible con hidrógeno. En Europa se puede ver, en Polonia ya en el 2015 se pueden cargar autos híbridos. Sin embargo, acá en Chile, donde recién se está creando esto de la electromovilidad y luego con lo que viene la movilidad con el hidrógeno, con diferentes tipos de combustibles, se ve que para transporte de carga es un poco complicado, camiones, tener hasta el minuto, al día de hoy, un camión eléctrico, puramente eléctrico, donde disminuya considerablemente su contaminación, debido a que para las grandes trayectorias o recorridos que hacen estos transportes de carga, se necesitarían baterías, unos buenos bancos de baterías, ¿ya? Lo que lo hace ya extremadamente costoso y no rinde. No así el tema de los camiones con hidrógeno. Eso es una muy buena alternativa que se está evaluando. Sin embargo, es una solución más costosa, pero que a largo plazo parece tener una buena acogida en lo que es medio ambiente, ¿no es cierto? Y en lo que es medio ambiente, en realidad, sí. Tenemos que cuidar nuestro planeta, porque si no, nuestro mismo planeta se va a enfermar, va a tener fiebre, ¿no es cierto? Y van a empezar a explotar los volcanes, van a haber inundaciones, etcétera, etcétera. Un ejemplo, entre comillas. Entonces, yo veo así ese es el punto de vista con respecto a la contaminación ya está, al igual que todos los vehículos particulares, ¿no es cierto?, combustión interna, y ahora debemos hacer en esta como reestructuración que tiene en la que estamos inmersos, que es la próxima revolución industrial 4.0 que se viene, que se está viviendo ya, cómo poder abarcar justamente el tema del cambio climático que nos convoca. Y en ese punto, claro, debemos ver logística y transporte de carga, ver alternativas y tenerlas bien en consideración, porque igual es todo un riesgo el tema de, oye, me voy a trabajar, ¿en qué trabajáis? Soy camionero, voy a buscar carga, ¿no es cierto?, al norte, y resulta que nunca llego a mi casa porque iba en el camino y cuando estaba tomando un descanso me queman, muero, hasta ahí llegué. Entonces yo creo que eso es una presión que están realizando simplemente para ver cómo actuar, no sé, es todo un tema que de repente me cuesta también ponerme en su lugar porque no vivo eso, y yo creo que por ahí podría ir. Obviamente el dinero no es el punto ahí, sino que el punto está en el terrorismo. Por eso ellos exigen que la policía haga el trabajo, porque vuelvo a la pregunta, ¿por qué atentar contra un camión? En realidad, ¿por qué atentar contra algo? O sea, si tienes un disgusto, ya, ataquemos un bien, no sé, depende de tu tipo de acto que quieras realizar y contra quién en realidad. Porque si tú cuando atacas un camión, ¿atacas a qué? ¿Atentas a qué? ¿A quién? ¿O quemas por quemar? Pero si quemas por quemar, no quemes a la persona. No sé. Ese lo dejo ahí. Ese es un punto interesante porque, claro, ciertamente los camiones transportan mercadería que a todos nos sirven. ¿Y por qué voy a andar quemando algo que también te sirve? Ahora, si dice, no, es que quiero atacar a la empresa, le quemo su camión. Pero ese camión de repente no, los camiones de repente no son de las empresas, son de quienes los manejan, prestan el servicio y con camión y todo, ¿cachai? Nuevamente saco el caso de mi vecino, que, claro, el camión que él maneja es suyo, él hace la mantención, y es divertido eso porque son camiones enormes. Yo estudié mecánica automotriz y con autito y todo uno tiene algo más pequeño, los camiones son enormes, tienen un motor de eso, el volante, todo eso.
Pero el asunto va en, claro, él gastó sus lucas, ¿cachai? Para comprar su camión. Ahora, si alguien lo quema, no es que queme el camión de la empresa, es su medio de trabajo de él mismo, ¿cachai? Eh, de ahí lo otro que... Ah, una anécdota. eh, que nos contó él, que bueno, en realidad lo contó más con mi papá, pero yo justo andaba acompañando a mi papá, y nos topábamos conversando y todo, y él comentaba de cuando incendiaban camiones en la Araucanía, que él nunca vio, o sea, nunca fue como contra él, que intentaron detenerlo, quemar algo, eh, porque al comienzo igual como que le echaban miedo, pero no, él nunca tuvo problemas, y cuando vio que se hizo una quema, o sea, onda, digamos, él pasó por cierto camino en donde usualmente quemaban, y no vio nada, no vio nada, no, ni carabineros donde supuestamente igual estaban, ¿cachai? Todo un cuento, no había nadie. Pasa, y al rato siguiente se entera de que hubo un camión, que quemaron un camión. Y él hablando con sus colegas por la radio, así como, oye, yo acabo de pasar, ¿cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se hizo un montaje tan rápido? Y él le dice montaje, porque él nunca vio gente, o sea, de la nada, y estaban quemando algo. Y él dice que no le cree. Él y demás colegas del mismo decía que no lo creen, no era que era un problema con los mapuches, ¿cachai? No era un problema con ellos. De repente sí, tiraban el asunto de que no, los mapuches quedaron en el camión tanto y tanto, pero ese camión que decían que quemaron era el camión que apareció modo sorpresa. No había gente alegando, no había una protesta, tan solo de repente apareció un camión y le echa la culpa a los mapuches para que generar un poco más de tensión, para querer generar un poco de odio hacia los mapuches. Así que hay algo por ahí, y además en un medio de comunicación que hicieron, que fue el presidente de la Federación, creo, de Camiones, él dijo que nunca, ellos nunca dijeron que habían sido los mapuches quienes habían quemado camiones. Él dijo que el problema que había entre el gobierno y el pueblo mapuche no tenía nada que ver con respecto a la quema de camiones, que no era el pueblo mapuche quien andaba en eso. Y eso es bastante importante destacarlo, porque siempre que hay como camiones en la Araucanía quemándose, no es que fueron los mapuches, y no es así. Perdón, me enojé. Yo podría agregar que lo que hice sobre los montajes en realidad, justamente este tema de que si se ataca algo es por qué, quién está haciendo eso, si es un montaje, por qué, poder identificarlo justamente como expresó Mauricio, o sea, lo están utilizando entonces como una estrategia. Ahora, si es una estrategia política, una estrategia de quién, es una estrategia súper horrible. Sí, Y por último, en realidad, el tema, claro, va por la seguridad. Ellos, cómo se siente el chofer, cómo se siente el trabajador, porque al final estás haciendo una labor de estar trabajando. Eh, ¿Qué pasa con la seguridad versus un transporte de carga, ya sea en la carretera, ya sea en la ciudad? Porque cuando cuando los camiones o un transporte de carga terrestre ingresa a la zona urbana, es todo un tema. O sea, ellos tienen que tener una tremenda habilidad para volar en ciertas calles, la distancia que hay que tener con el camión, hay que ser una distancia moderada, tenemos que tener en cuenta cuando estamos, al final, como dijeron anteriormente, son máquinas, pero son máquinas de dimensiones ya mucho más considerables de las que estamos o vemos a diario transitar en la zona urbana. Eh, Son motores gigantes, son ruedas gigantes, transportan cargas gigantes, comparadas, por ejemplo, con un automóvil privado.
¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando hay una máquina, bueno, cosa de ver Transformers nomás y con eso ya digo todo. ¿No? Así que eso quería agregar ahí. Quería agregar. Sí. Por otro lado, bueno, que se vayan a paro los camioneros de las forestales, bacán. Que se vayan a trabajen más. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué se van a ir a paro los que distribuyen alimentos? ¿Por qué se van a ir a paro los que nos traen los remedios? Yo creo que ahí hay que tener cuidado con la movilización y lo que está pasando. No podemos estar avalando actitudes que no están apoyando a la ciudadanía en conjunto. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado acá. Estuvo entrete la conversa. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo. Bueno, yo despedirme, que tengan una buena tarde, gracias por escucharnos y en realidad voy con mi conclusión, mi síntesis y respondiendo también un poco a lo que decías tú, Cote, que yo creo que los camiones, diferentes tipos de carga que llevan, es un transporte de carga y están haciendo su alianza, ya que si van como grupo más disperso, menos te pescan en realidad, pues. Yo lo veo desde ese punto de vista. Así que, bueno, yo me despido por mi parte. Muy buenas tardes. Bueno, yo con respecto a lo de los camiones, intenté dar como un mensaje de no disponer tanto de ellos, por decirlo de alguna forma, sino en pensar tal vez en el autocultivo, en cultivar cosas, verduras, cosas similares, que ayudarían bastante en reducir o abaratar costos. Además, hace bien también. Pero bueno, más que nada como eso, para no alargarme tanto. Y también, sin dejar pasar este momento, el fin de semana, como siempre, estaré vendiendo milcao con la página de Instagram de Sabor Chilote. Así que eso, lo dejo invitado por si a alguien se le antoja. Instagram, Sabor Chilote, agende su pedido con anticipación y estaremos ahí, llevando el saborcito de Chilote a su hogar. Igual me despido, muchas gracias por todo, gracias por la invitación. Qué rico. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos a todos. Nos estamos viendo y escuchando el otro jueves. Chau.